Bien, muy buenos días a todos. Estamos en la asignatura de Método Matemático 2 de la maestría en Física de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS. Mi nombre es Juan Toribio Milanés y vamos a trabajar el contenido de hoy. Antes de iniciar, vamos a decir la agenda parcial, por decirlo así, de lo que vamos a trabajar hoy. Pero la otra parte de la agenda yo la desgloso también en la otra sesión para no ir cargando mucho en este momento. Pero en la primera parte voy a recordar un poquito, no la clase anterior, sino hacer un recuento como de las dos últimas clases, pero una vista rápida de los materiales. Entonces voy a empezar observando el material el material de la serie Atrapta de Fourier primero y dándole un vistazo rápido. Lo cambié ahora el material. Y entonces para conectar, porque parte de eso quiero que se vea. Recordando entonces lo que vimos en la clase anterior y además viendo que algunas personas me pidieron ejemplos, más ejemplos del tema de espacio de Hilbert. Entonces yo lo agregué en la parte final del material que vamos a trabajar hoy, que ya habíamos dado la mitad de ese, del de operadores. Hoy nosotros vamos a ver, a completar ese que está inconcluso y no sé si hoy solamente vamos a dar clase en la mañana. Eso lo decidimos ahorita, si nada más llegamos a trabajar en la mañana. Y me falta trabajarle más a ese material de operadores porque quiero dejarlo bien avanzado en esa parte. Sobre el material de serie de Fourier que le pasé, que elaboró el maestro Carlos Félix, de serie no, perdón, de transformada de Fourier, ese material tiene muchos ejercicios resueltos, lo observan. Yo me voy a concentrar en el tiempo que me queda más en la parte del operador, vectores y valores propios del operador, y también podemos, ¿por qué no luego también dedicarle una tutoría aparte, nada más a esa parte si es posible? Pero como quiera, eso lo podemos retomar en cualquier momento, ese pedacito de transformada de Fourier. Entonces, en conclusión, esa es la agenda para hoy. Ya más tarde, por favor, hablaremos de otros aspectos relacionados con el examen y otras cosas y los videos. Entonces, vamos a empezar con el recuento de lo que hemos visto. Miren, ya nosotros habíamos visto en las clases pasadas, no en la pasada, sino en antes de la clase pasada, hace 15 días, este material completo. Solamente que me he devuelto aquí para recordar lo que habíamos visto, lo que era un pre-Hilbert, los productos escalares, muy importantes, los productos escalares, muy importantes. Por ejemplo, este que está aquí es muy importante porque también es en el cual se desarrolla el L2, es uno de los cuales se desarrolla un enfoque de la mecánica cuántica. Y por eso hoy también en la parte de operadores, quiero conectar con eso, con esto, porque el tema que estamos trabajando está directamente vinculado con este tema, el de operadores. Entonces, por eso también me estoy regresando para que recuerden lo que hemos visto. También vimos un producto escalar en matricial y esto vuelvo y digo, se lo estoy recordando otra vez ahora para ahorita no tener que volverlo a recordar. Vimos la desigualdad de Cauchy-Schwarz-Boneskovsky, la inecuación, la desigualdad. Luego vimos lo que era un espacio normado. Se definía y que la norma inducía una distancia sobre el espacio. También voy a avanzar un poquito. Vimos diferentes normas en los espacios normados. Después llegamos a los Hilbert y dijimos que un Hilbert era un espacio normado
que procedía de un producto escalar y que era completo con relación a la norma. Completo significaba que toda sucesión de Cauchy en él convergía a un elemento del espacio. También vimos cómo saber cuándo, si ya tenía la norma, él procedía de un producto escalar, esa norma procedía. La ley de paralelogramo, todo eso se vio. Y para nosotros, todo lo que estamos desarrollando dentro del programa, lo importante es prácticamente el espacio de Hilbert, ya digo, porque ahí es donde usted se va a manejar. Además, el tema principal ahí era introducir la serie de Fourier, las cuales son propias de un espacio de Hilbert. Vimos entonces lo que era un sistema ortogonal, ya luego que se había definido un producto escalar, y entonces vimos la expansión en serie de Fourier en torno a un sistema ortogonal cualquiera, con una función de peso, ejercicios, ejercicio con el proceso de Gram-Schmidt, de ortonormalización. También esa base la hemos tocado varias veces. Otra vez prestamos una gran importancia, a los polinomios clásicos que también venían a aparecer para demostrar que formaban un sistema ortogonal, que también se puede normalizar, determinando la norma, con ese producto que es el más importante para lo que nosotros estamos desarrollando en el momento. Toda esa parte se dio. Este material se dio en 2 clases. Entonces ahí hablamos la serie de Fourier. También dimos la serie compleja de Fourier, alguna aplicación en la serie de Fourier para resolver circuitos y resolver ecuaciones diferenciales por serie de Fourier trigonométrica. Buscar la solución particular. Se dieron ejemplos. También se aplicó para resolver una ecuación diferencial específica en derivada parcial. Esta, la ecuación de calor, que aparecía de manera natural una serie de Fourier y se resolvió y se explicó. Ustedes tienen los videos. Expansión. Aquí también expresamos alguna serie en términos de los polinomios de Legendre para algunas funciones, de lo de Hermite, de lo de Laguerre y así. Creo que no hicimos de Chebyshev, pero bien. Bueno, ahí estaban los ejercicios de práctica y esto contempló ese material. Aquí es importante que usted recuerde, lo que eran el espacio de Hilbert. Y además vio algunos ejemplos allá, pero también lo vamos a potencializar hoy con más ejemplos y conectando con lo que nosotros tenemos. Entonces, luego de ahí pasamos a la teoría de operadores, pero no de manera general, sino la parte que nos interesa, los operadores. Y entonces, los operadores y el problema de Sturm-Liouville ya le dedicamos una clase. Le vamos a dedicar hoy la clase de hoy, creo que la de la mañana. Y luego nos ponemos de acuerdo en el transcurso de la semana para dar las otras 4 horas, las otras 2 sesiones que no quedan en 2 días diferentes. O sea, nos vamos a poner de acuerdo. Si nada más trabajáramos en la mañana, que creo que así va a ser hoy. Y lo demás se lo aclaramos también por el grupo. Aquí recordando, entonces volvimos a la parte de operadores, problema de Sturm-Liouville que todavía no lo hemos tratado, porque todavía estamos en la parte de operadores. Esta parte de operadores, este material, o sea, lo que yo voy a terminar dando aquí, son 3 aspectos fundamentales, que son una introducción a los operadores, el problema de Sturm-Liouville, y dar algunos ejemplos básicos de algunos operadores cuánticos. Eso es lo que pretendo. Pero en la parte de la introducción, no quiero, como le decía en la clase pasada, hacer que una introducción nada más teórica, sino que se vaya alineando hacia los intereses con muchos ejemplos. Ya esto lo dimos en la clase anterior.
Aquí decíamos lo que íbamos a trabajar, empezamos con lo que son un operador lineal y acotado, un operador acotado, lineal, y entonces definíamos la norma para ese operador lineal. También dijimos que esa norma tiene varias expresiones equivalentes y ustedes hoy le vamos a mostrar el teorema de varias expresiones equivalentes y como parte de práctica, si usted la quiere ver, también le decimos, aunque no dice práctica, porque hay una idea ahí muy intencionada de que este material ya de último tenga lo menos, casi en todo el curso, tenga lo menos ejercicio posible. Eso en alguna medida daña porque no quiero que alguien se cree la mentalidad de que puede aprender sin hacer ejercicio. Eso no es posible. Entonces, tienen que tratar de practicar. Pero en esta sesión de hoy, incluso seguimos con la modalidad de que los ejercicios propuestos están resueltos con el simple hecho de que usted trate de entender los pasos. O sea, muchos de los ejercicios propuestos están resueltos. La norma de ese operador, de un operador lineal y acotado, ejemplos, esos ejemplos se dieron. Quiero que recuerde de manera especial este ejemplo que vamos a estar trabajando sobre él y el que ya le dije, el L y el L minúscula, el L2 minúscula y el L2 mayúscula que ya vimos allá. Entonces ya dijimos que en CN todo operador lineal es acotado en CN. Entonces, y demostramos, y también que tiene una representación matricial. Vimos ejemplos de operadores no acotados, que fue esto, operadores integrales, que son lo más importante para nosotros en este momento, conjuntamente con la representación matricial. Y entonces ese operador integral también vimos que es acotado, que ese operador es acotado. Más ejemplos de operadores, mira, aquí van por ejemplo número 5, esto otro y de una vez también acotado, o sea, estábamos demostrando la linealidad también la practicamos de que recuerde que un operador lineal, si él actuando sobre una combinación lineal del espacio, es la combinación lineal del operador sobre los elementos. Todo eso lo vimos. Vimos operadores que no conmutan y entonces entramos a un repaso de los conmutadores, cómo se suman, multiplican, cómo se trabaja directamente con los operadores, que es el fin principal, es trabajar en el espacio de los operadores, cómo se suman, cómo se multiplican, y vimos en la parte de teoría de grupo los conmutadores. También de manera especial pasamos a conmutadores de operadores, que eran lo que nos interesaba, y dejamos que ustedes practicaran esas propiedades con los conmutadores, para que se familiaricen con la manipulación aritmética con operadores. Más ejemplos de operadores que no conmutan. En cada una de las partes fuimos dando ejemplos. Este material de hoy, que todavía sigue inconcluso, como siempre, ustedes lo tienen desde, bueno, en este caso desde anoche, porque anoche fue que le trabajé, ayer fue que le trabajé. Entonces, esta para introducir la potencia de un operador, que como él actuando sobre sí mismo, con un ejemplo de operador derivada. Producto de operadores acotados, un operador acotado, matriz, y esta parte importante, que aunque ya se dio, pero vamos a dar muchos ejemplos más adelante, la representación matricial de un operador en un espacio de dimensión también infinita, de Hilbert. Lo único que sería una matriz infinita, pero bien, es lo mismo, es una generalización del CN, por decirlo así. Entonces, esa demostración también se trabajó con las propiedades. Introdujimos el concepto de funcionales bilineales y formas cuadráticas y vimos entonces que el producto escalar era un caso particular que se podía expresar como un caso particular de una forma cuadrática. También definimos la norma
para cada uno de esos elementos y definimos y los relacionamos, los conceptos. Muy elegante. Yo quiero enfatizar que lo que se está haciendo aquí no es nada original, o sea, simplemente es un trabajo de clase consultando los textos que están ahí abajo. En esta parte, el texto principal, creo que la referencia 1 que va a estar ahí abajo. Los 3 primeros textos son las principales referencias que usted puede ir, buscar. Quizá es lo único que se ha hecho aquí, ordenar la información en un orden apropiado, pero esos textos son muy buenos, yo se los recomiendo, cómprelo, son súper buenos. Entonces, formas cuadráticas. Bueno, hay otro texto también que creo que está de número 4, que habla de física, análisis funcional y física cuántica, que es la mezcla ideal perfecta. Entonces, todo eso se dio, voy a avanzar un poquito. Trabajamos en la funcionales bilineales acotados y operador elíptico. También se definió y se dio ejemplo cuando un operador elíptico y todo aquello, el teorema principal de esta unidad fue el teorema de Lax-Milgram, que es una generalización del teorema de Riesz, de representación de Riesz. Y ese teorema es muy importante porque establece una relación directa entre un producto escalar, un operador y un funcional lineal. Entonces, bueno, todo eso se desglosó en el video anterior, en la clase anterior. Operadores adjuntos, muy importante, y aquí ya me voy a detener un poquito más porque estoy donde voy. Entonces, los operadores adjuntos son importantes y se decía que un operador adjunto si cumple con esto. Fíjese que aquí hay el operador, y estamos trabajando sobre un espacio de Hilbert. Y también definimos lo que era el adjunto y también esta es la parte, usted está trabajando con el producto escalar. O sea, ese operador A toma un elemento del espacio, lo transforma en un subespacio, un elemento o un número específico, pero en este caso del espacio al espacio, al mismo espacio, si fuera un funcional. Entonces, está haciendo un producto escalar. Eso significa que la imagen del operador A también es otro elemento del espacio de Hilbert, porque tanto él como el otro van del espacio al espacio de Hilbert que se esté trabajando. ¿Qué significa eso? Ya usted conoce algunos Hilbert, porque lo vio allá. CN también vio los L minúscula N son Hilbert, los L mayúscula N son Hilbert y hay otros ejemplos que vio allá. Y lo que le queremos recordar es que usted tiene que recordar el producto escalar usual con el que esté trabajando. ¿Por qué usual? Porque vimos que en un mismo espacio se podían definir varios productos escalares. Incluso cuando trabajamos esto, vimos que la forma de, y esto se vio, que la forma de buscar el operador adjunto era una especie de construcción, porque uno planteaba su producto escalar aquí y trataba de que le quedara del otro lado y entonces este definía el adjunto. Entonces, la operación, por decirlo así, llamada adjunta, porque la operación adjunta es una operación que adjunta a un operador lineal y acotado en un espacio de Hilbert, cumple con esas propiedades. La adjunta de la suma de dos operadores es la suma de los adjuntos y cumple con esas propiedades. En términos del adjunto se definen otros conceptos, como lo vamos a ver, de manera inmediata, el autoadjunto. Y el autoadjunto es que si el operador es igual a su adjunto, entonces es un autoadjunto. Si el adjunto y él mismo, ya dijimos, eran iguales, entonces él es un autoadjunto. Y entonces, también vimos que el operador adjunto tienen la misma norma que el operador.
Eso se demostró aquí. Eso se dio. Y entonces pasamos a ver ejemplos de operadores adjuntos. En el proceso de construcción, muchas veces uno lo que pasa es a ver cuándo sería autoadjunto. Si es autoadjunto, que él es igual a su adjunto, ya decíamos que era el mítico. Y si era el mítico, va a tener consecuencias especiales cuando determinemos los valores propios de ese operador, ya dijimos. Que vamos a demostrar más adelante que los valores propios de un operador hermítico son números reales, porque los valores propios son escalares, pero no tienen por qué ser números reales. Entonces, los hermíticos son para nosotros, para ustedes, para la física, muy importantes. Otra cosa, bueno, conectando con el repaso de la clase anterior, entonces cuando hicimos este ejemplo, que era el ejemplo que les dije allá que observaran, dijimos que bajo qué condiciones este operador era hermítico. Y como cuando se calculó, se designó el adjunto, o sea, se tomó a este que estaba aquí con el operador adjunto de A. Acuérdense que eso tenía una representación matricial, siendo esta la representación matricial del operador A mayúscula, y vamos a decir que esta es la del adjunto. Entonces, cuando se trabajó, se vio que ellos dos eran iguales si las matrices de representación, por ejemplo, o sea, no eran totalmente igual. O sea, no era hermítico, pero podía ser hermítico si la conjugada de la trapuesta de una era la otra. Mírala aquí. Recuérdense que aquí dice la matriz JK y aquí está diciendo la matriz, perdón, KJ y aquí está diciendo la matriz JK y esta es la conjugada. Entonces, esos operadores matriciales eran hermíticos si se cumplía esta igualdad, que era lo que estaba diciendo. Que la matriz era igual a la conjugada de la trapuesta. La matriz de la representación de él y su adjunto. Y además se sabe cuál es la matriz del adjunto, porque está teniendo uno, el adjunto ya se ve cómo está representado. Entonces, otro ejemplo, bueno, aquí venía otro ejemplo que ya dimos también, el operador integral, operador de Freedom, que se veía que el proceso de buscar el adjunto. Recuérdense que para buscar el adjunto lo que está es tomando esto. De alguna manera va a hacer operaciones permitidas para ver qué le queda de ese otro lado. Aquí, este es el proceso, mírenlo. Parto de esto y tengo que recordar cómo se había definido el producto escalar en el espacio que estoy trabajando. Por ejemplo, aquí el producto escalar es sobre ese espacio. Que recuerde que era la integral sobre el conjunto del valor absoluto de la función elevado al cuadrado. Este operador aquí toma una función de L2, la introduce ahí y la calcula. Eso es lo que hace este operador. Toma una función de L2, la introduce y evalúa con esa integral, con ese núcleo que está ahí. Pero toma la función aquí. Recuerde cuál era la condición de las funciones de L2, porque nosotros incluso trabajamos o dimos la parte para los espacios LP de manera general. Lo que pasa es que el L2 es el que es el Hilbert. El L2 es el Hilbert. Aquí describimos el proceso. O sea, T actuando sobre X, T actuando sobre X es esto que está aquí. La primera. Ahora está haciendo el producto escalar de T actuando sobre X. Voy a llevármelo otra vez. Voy a llevarme este pedacito a Paint porque es parte de lo que quiero que recuerde de manera importante este desglose.
Entonces, vamos a llevar a Pen para detenernos un ratito con esa partecita. Bien, entonces, miren, vamos a tratar de recordar un poquito aquí algunos elementos importantes. Mire, usted está trabajando en este espacio. Tiene que manejar los elementos del espacio. Recuerde que en este espacio, una X, por ejemplo, de T, pertenecía a L2, a ese L2 que está ahí. Es un L2 sobre algún conjunto, vamos a decir un conjunto, vamos a llamarle un conjunto X mayúscula. Pero en este caso, este X mayúscula está bien definido el intervalo abierto, el intervalo cerrado A, B. Y esa X pertenecía a eso, sí y solo si pasaba. Bueno, muchas veces se escribía con respecto a una medida, pero aquí nosotros estamos trabajando sobre la medida usual, que es la integral que coincide con la integral de Riemann. O sea, la de Lebesgue, vamos a decir. Entonces, tal que lo que debía pasar entonces es que la integral sobre el conjunto X, que ese conjunto X no tenía por qué ser este intervalo, porque ya vimos que cuando estábamos trabajando, por ejemplo, con los polinomios de Laguerre, el intervalo era un intervalo y era un intervalo abierto, de 0 al infinito. De el módulo de X de T, esa X es esta X minúscula, y esta otra X es el conjunto elevado al cuadrado, que eso le daba acotado, o sea, le daba menor que infinito. Entonces, si una función cumplía con eso, pertenecía al espacio. Este era el espacio L2, que no lo podía confundir con el espacio de la secuencia, porque en el espacio de la secuencia L minúscula es otro, o sea, cada espacio tiene su definición, para eso le dedicamos una clase completa. En este espacio se recordó que había una norma, por ejemplo, que era un espacio normado, me voy a ubicar en la norma, y que la norma de X de T, que se hizo ejemplo incluso, porque se trabajó con eso, vamos a poner la norma cuadrado, para seguir con el 2, era precisamente esa integral que estaba ahí, ese producto con esa norma. Entonces, que era precisamente esa integral. Esa era la norma cuadrado, y si se le aplicaba raíz cuadrada, esa era la raíz cuadrada de esto. También se observó que esta norma procedía de un producto escalar, que ella era igual, esa norma cuadrada, al producto escalar de X de T consigo mismo, y el producto escalar tenía sus propiedades para definirlo. X consigo mismo, escalar de X consigo mismo, y que ese producto escalar de él consigo mismo daba esta norma, pero que era con la definición siguiente. Producto escalar de X con Y, por ejemplo, por decir otro, era igual a la integral, que es esa misma que está ahí, sobre el conjunto X mayúscula, el que sea que se esté trabajando, en este caso sería desde A a B, de X por el conjugado de Y, por la función conjugada de Y. Bien, muchísimas gracias. Entonces, de X minúscula por el conjugado de Y, eso se dio. Recuerde que estamos conectando porque podría parecer que uno va rápido y qué sé yo qué, y no es así, porque recuérdese que hasta clase de tutoría se le ha dado. Y ejemplo es lo que más hay, además se va explicando. Bien, entonces, miren, le estaba diciendo, aquí ese era el producto escalar. Obviamente que como este producto, como esa norma procedía de ese producto escalar, ya habíamos dicho que ese era un espacio entonces normado.
¿Están viendo a Peña ahí, verdad que sí? Jóvenes. Sí, señor. Bien. Entonces, habíamos dicho que era un espacio normado. Y entonces, como espacio normado, ya demostrar que era completo. Recuerden también, además, que nosotros habíamos dicho que en el espacio normado se inducía una distancia, es decir, que yo podía establecer una distancia entre estas dos funciones a través de esa norma. Por ejemplo, voy a seguir un poquito aquí. Por ejemplo, si yo quería calcular la distancia de x, de una función x ahí a y, entonces esa distancia era igual a la norma de y menos x, que esa distancia está representando la distancia entre dos funciones y además que esa distancia, venía dada simplemente como la expresión venía dada de la siguiente manera, que era simplemente igual. Bueno, para no escribir mucho voy a poner la distancia al cuadrado, que era lo mismo que la norma al cuadrado, entonces venía dado por la integral sobre el conjunto X de el valor absoluto de y menos x al cuadrado por el diferencial de t. Todo eso ya nosotros dimos. Entonces, que con esa distancia en ese espacio inducida por la norma, esa distancia en ese espacio inducida por la norma, dijimos que eso me determinaba que si toda secuencia de Cauchy convergía a un elemento del espacio, entonces el espacio era completo. Y que por eso ese espacio entonces era un espacio de Hilbert. Ahora, habiendo recordado eso, con muchos de los mismos elementos que trabajamos, es que estamos definiendo los operadores. Por ejemplo, este operador integral que está aquí, con ese núcleo, con esa función núcleo, si yo llamo, voy a borrar un poquito esta parte de aquí abajo, que no la necesito por ahora, y me voy a quedar nada más con la del producto escalar, porque lo que se dijo era recordando. O mejor aún, para verlo, lo voy a explicar ahí mismo. Por ejemplo, si yo llamo a este resultado, yo lo llamo Z de T. Si a ese resultado yo lo llamo Z de T, por decirlo así, yo me puedo dar cuenta que si tengo este producto escalar, ese producto escalar lo que me está diciendo es que estoy haciendo el producto escalar de Z, perdón, el producto escalar de Z con Y, donde Z es todo esto. ¿Por qué? Porque así fue que se definió, míralo ahí. Es como que, o sea, Z es todo esto. Piense que ahí usted pone a Z. Es decir, para que se vea, eso sería la integral sobre el conjunto X de Z por el conjugado de Y, de T. Si usted quiere a Z, para no confundirse en la variable, le llama Z de S, porque la variable como quiere muda, porque es un producto escalar. Pero si usted ahora, no sé si me entienden, ¿se entiende lo que estoy diciendo, jóvenes? ¿Se entiende, maestro? Sí. Yo lo entiendo como si fuera una composición, ¿verdad? Primero aplicamos el operador sobre X, eso lo llamamos Z, y luego aplicamos nuevamente Z, pero con Y. Exacto. Así es que lo estoy ilustrando ahí arriba. Z es el resultado de T del operador actuando sobre X. Entonces, si usted ubica, ya está ahí lo que le está diciendo, pero lo que le estoy recordando es que tienen que recordar, valga la redundancia, cómo se definió el producto escalar en ese espacio. Porque lo que nosotros estamos haciendo es un ejercicio para buscar el adjunto de ese operador.
Y el objetivo de nosotros es llegar al otro lado, a que me quede el producto escalar, pero con el elemento del otro lado. Voy a borrar esta parte de aquí para seguir desglosando ya eso que está ahí con la parte que se ha recordado. Es decir, ese producto escalar es un producto escalar que debe recordarse del espacio. Lo que me dice que esto se está haciendo con la integral es porque sobre ese espacio se definió este producto escalar. Ese señorito que está ahí. Yo debo recordar toda esa estructura para trabajar con lo que estoy trabajando. Si no, entonces no voy a poder buscar el operador adjunto, porque para buscar el operador adjunto, por la definición que tenemos, es un operador lineal y acotado tal que él sea igual, él actuando sobre X, producto escalar, sea igual a que conmute bueno, ya lo vimos allá, no voy a estar escribiendo tanto porque allá vamos a volver otra vez. Entonces, déjenme borrar esta parte. Entonces, para desglosar eso que ya lo habíamos explicado, entonces lo que usted está diciendo ahí que el producto escalar del operador T actuando sobre X con Y es igual a eso que tiene ahí. Ahora, cuando usted va ahí, vamos a poner la integral sobre el X de la integral, una integral doble, tiene el núcleo, y entonces por X, por el conjugado de Y, de S, de Y, esta parte que está ahí que estoy copiando, de S de T. Entonces, el conjugado. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho ahí? Un jueguito de conjugado. Un jueguito de conjugado. Por ejemplo, de aquí a aquí, ¿qué usted cree que se hizo? Cuando yo lo estuve viendo, que usted envió el material, yo pensaba que usted había aplicado el conjugado y por eso Y de se le quedaba sin el conjugado. Pero para ello debería estar con conjugado el producto escalar que está del miembro izquierdo. Sí, eso es verdad. Lo que pasa es que recuerde que hay una propiedad del producto escalar que nosotros utilizamos y que también se va a aplicar, que nosotros utilizamos cuando dimos el producto escalar. Por eso volví y por eso lo llevé allá. Déjeme ver si le llevo rápido a la propiedad del producto escalar que empezamos hoy en la clase de hoy. Valga la redundancia. Y ya lo voy a llevar allá rapidísimo. Mírelo ahí. Eso, con eso fue que empezamos recordando hoy. Entonces, usted tiene razón, por eso es que tienen que ustedes desglosar para ver. Uno va rápido, yo me estoy deteniendo ahora, pero es como indicarle eso mismo que hace. Recuerde que la propiedad del producto escalar tiene esa propiedad, que dijimos que se llamaba la propiedad de complejo conjugado. Entonces, en realidad, eso es lo que está haciendo. Aplica conjugado a ambos lados y aplica esta propiedad. Y eso es lo que define todo. Voy a volver allá otra vez. Usted aplica conjugado a ambos lados por la propiedad del conjugado, que tienen que demostrar toda esa propiedad, porque esas propiedades son inmediatas a partir del conjugado de una suma, porque la matriz, la integral en el fondo es una suma. La integral en el fondo son sumas, porque se definen a través de la sumatoria, o sea que heredan esas propiedades también. Entonces, de aquí a aquí viene y le da ese que está ahí, que no lo voy a volver a escribir otra vez. Y por eso entonces le queda esta sin el conjugado y le queda el conjugado para esto. De aquí aplican Fubini con un cambio del orden prácticamente de integración, o mejor dicho, esta integral que está aquí es con respecto a ese. Si usted saca a la que depende de T, le queda esa que está ahí. No sé si me entienden. Cualquier cosa que no se entiende, pregunte, porque aunque esto, yo veía en algún momento que decían que modalidad virtual, yo creo que nosotros estamos haciendo todo lo que se hace de manera normal en una clase y mucho más.
porque tenemos la pizarra, tenemos la pantalla, hacemos la pregunta, le damos tutoría con video, le pasamos el material, le respondemos 24 horas al día a la pregunta, entonces está haciendo algo más, porque cuando usted va a una clase en una aula no responde preguntas después que se va. Entonces, eso que está ahí, sacando a la X de T fuera, nos quedaría esto, y aquí entonces lo tenemos que ver como de esta manera, como que quien está dentro, como si usted le ha aplicado la transformación, en este caso ayer, como que usted aquí ponga, si usted aquí pone la transformada de X en este lado, recuerde que cuando usted aplique conjugado aquí, cuando usted aplique conjugado aquí, como dijimos, cambia de posición por la propiedad que vimos allá. O sea, viene y le quedaría Y por la transformada del otro lado. Entonces, cuando usted baja aquí, usted va a tener, voy a escribirlo para que se vea. Eso que está ahí, lo que usted tiene entonces es Y por producto escalar de Y por otra cosa que quedó aquí con el conjugado, pero esta que está aquí, usted le llama operador adjunto. ¿Por qué? Porque por definición de operador adjunto, ese será el operador adjunto. O sea, en el proceso de eso, lo que usted hace es construir cómo sería su adjunto. Entonces, usted tiene que el operador T, yo lo puse con A, pero aquí lo voy a poner con T porque allá en la definición estaba con A. Que el operador T, actuando sobre X, le dio lo mismo, porque usted hizo una cadena de igualdad, que Y actuando sobre ese otro operador que usted ahí además encontró cómo está definido, actuando sobre X. Pero ¿cómo está definido ese otro operador? Eso significa que ese otro operador, cuando usted le introduce X, le pone, lo pone ahí y le pone el conjugado al núcleo. Pero además, ahí usted lo que observa es qué debería pasar para que T, ¿qué debería pasar? Eso estoy ya pasando a otra pregunta. Para que T sea igual a su adjunto. ¿Cree usted que T es igual a su adjunto? Mire a T, cómo está definido, y mire el adjunto de T, cómo queda en el proceso, cómo queda. ¿Qué usted pasa? ¿Son iguales los dos operadores? ¿O bajo qué condiciones serían iguales T y su adjunto? ¿Bajo qué condiciones T y su adjunto serían iguales? Si se cumplen las dos propiedades. ¿Cuál Cuando propiedad? cuando el conjugado del núcleo es igual al propio núcleo. Gracias, Isiano, porque se ve ahí, ¿verdad? No está totalmente igual, pero si el conjugado del núcleo es igual a sí mismo, entonces ese operador sería el mítico. Él sería su autoadjunto. Y entonces ahí se encontró el operador adjunto y además se ve bajo qué condiciones ese operador sería el mítico. Igual que como se explicó allá arriba, y eso también ya se había dicho, ¿verdad? En la clase anterior. Lo único que quizá, como yo entendí que ya eso se había dado el producto y que en mi mente yo también sabía de lo que estaba hablando y usted también debía saber, porque fue de la clase anterior, yo lo iba pasando. Entonces vuelvo al material aquí y lo que estamos haciendo es eso, precisamente. Lo que estamos haciendo es eso, precisamente. O sea, construyendo el adjunto. Si usted aplica conjugado a ambos lados, por la propiedad de producto escalar, ya sabe lo que está pasando también para lo que vimos. Porque usted tiene que manejar las propiedades de ahí a ahí lo que se aplicó fue conjugado. Eso es por definición de conjugado para el producto escalar. Y de aquí a aquí, este es el conjugado de este porque este es el operador que representa esta matriz. Devolviéndome ahorita, porque si usted no vio aquello es porque tampoco vio esto, aunque yo lo expliqué.
O sea, esa es la matriz para ese operador. Si yo tengo este que está aquí, que es igual a esto, pero esto es igual al conjugado, aplicando conjugado. Y si aplicamos conjugado, sería aplicar conjugado de esto. Entonces, ese que está ahí ya le dice que, y aquí también entonces eso es lo que dice en negrita, que ese operador es autoadjunto, él es autoadjunto si el núcleo satisface la igualdad. O sea, si el conjugado del núcleo es igual a él mismo, entonces serían igual y sería autoadjunto. Significa que él es igual a su adjunto. Bueno, no voy a desglosar todo esto porque también ya se había trabajado. Lo único que hice fue detenerme un poco. Aquí está otro operador en el mismo espacio. Mire, otro operador en el mismo espacio. Está haciendo lo mismo y pues verifica que cuando llega aquí, que él es igual a su, en este caso, él es igual a su adjunto, porque quedó en la misma posición él, entonces él es igual a su adjunto. Entonces, alguna persona lo que dicen es que si cuando tenemos el producto escalar, él conmuta con su adjunto, entonces él es igual a su adjunto, que es otra forma de decir. Ya esto lo habíamos dado también. En este caso, el mismo ejemplo que empezamos en la clase de hoy, diciendo que recordaran, trabajando y viendo lo que ya dijimos. Estos teoremas de la forma, todo esto, yo voy a avanzar un poquito para iniciar la clase de hoy prácticamente, donde nosotros quedamos. Deja ver. Bueno, aunque yo avancé un poquito más, aquí yo introduje unos teoremas que resumen este que está aquí. Este teorema yo lo introduje un poquito antes de donde quedé la clase pasada, que es si nosotros tenemos U y B, que son dos operadores en un espacio normado, y S es un operador lineal, o sea, sean U y B dos espacios normados, y S es un operador que está definido desde U hasta B, del espacio U al espacio B. Entonces, las siguientes afirmaciones son correctas. S es continuo, es decir, todo operador lineal definido sobre espacio normado es continuo. S es continuo en el origen. Lo que eso me dice es que si un operador un operador lineal está definido sobre dos espacios normados, si él es continuo en el origen, es continuo en todo el conjunto, en todo el espacio. Entonces basta comprobar que sea continuo en el origen, porque también es continuo en todo el espacio. Y además es acotado. Todo operador lineal definido sobre espacio normado es acotado. Y el producto de él con el conjugado es acotado sobre un subespacio. Esas demostraciones de esto y de este, ustedes las pueden consultar en el libro, porque están hechas en la referencia 2, en la página 33. Aquí. ¿De cuál libro, profe? El que tiene en material como referencia, abajo al final, están las referencias. No voy a bajar ahora para avanzar, pero ustedes lo tienen en el material y ahí abajo están las referencias. ¿Estamos? Muy bien. Ok. Entonces, al principio le había dicho que la definición de norma de un operador lineal no era solamente la que dimos allá. Recuerden que la que dimos allá fue esta que está aquí. Pero aquí tiene otras que son equivalentes. O sea que la norma de un operador, que dijimos que muchas veces se podía verificar si era acotado, más fácil porque lo hemos estado verificando, pero que no siempre era cómodo de calcular. Recuerde que dijimos que la norma era también el valor más pequeño que hacía, el valor más pequeño de ese valor K. Recuerde que yo se lo dije, que hacía que el operador estuviera acotado. Mire, el ínfimo de los K, tal que él actuando sobre esto,
se cumple esa desigualdad. ¿Por qué? Definimos normas para operadores acotados. También la norma era el supremo de todos estos valores, el operador actuando sobre el X, sobre la norma de ese X para diferentes de C. Esto o así se puede escribir. El supremo de todos esos valores era la norma. O así. La norma de un operador, esos son equivalentes a la que nosotros hemos estado utilizando aquí, esta, desde el principio. O sea, bueno, estamos en la 41, me devuelvo rápidamente. Cuando empezamos, desde el principio, aquí, mírela aquí. Entonces, eso están demostrado allá. Entonces, le agregué esos teoremas ahí. Este teorema también es un teorema como que resume las mismas propiedades que hemos visto. Esta, fíjese que esa que está ahí, se le agregaron por aquí. Cuando dimos el operador adjunto, que del cual estamos hablando, mírela ahí. Pero lo copié allá como un teorema, como para resumir algunas propiedades que cumplen y además están demostradas. No la voy a revisar aquí, pero es bueno que ustedes la desglosen, porque, o sea, no la desglosen porque están desglosadas, sino que simplemente miren el paso de un paso al otro paso, qué lo justifica, qué propiedades que se está aplicando, por qué. ¿Por qué? Me estoy deteniendo más sobre lo adjunto, porque ya le dije que sobre lo adjunto, más específicamente operadores míticos en espacio de Hilbert, a nosotros nos interesa mucho esa propiedad en un operador cuántico. Entonces, bueno, estas son propiedades conocidas. Recuérdese que hay un operador, por ejemplo, que se define en matrices con la trapuesta, que hace el papel de ese mismo. Y por eso usted ve en matrices, repito, que lo que usted está viendo un poquito ahí de teoría de operadores, cuando lo ve de manera sencilla, es que la trapuesta del producto es igual a invertir aquí. También esto es una representación de, bueno, mire, este teorema dice que todo operador acotado en un espacio de Hilbert, entonces existen, si todo operador es acotado en un espacio de Hilbert, entonces existen dos únicos operadores que algunas veces se le llaman a esos operadores de representación o descomposición para representar a ese operador. Eso es como una especie de que yo tengo un operador así, él es acotado en un espacio de Hilbert, yo puedo encontrar dos operadores que lo representan a él de esa manera, tal que la I es la unidad imaginaria. Pero además también conocería de manera directa quién sería una representación para su adjunto en términos del operador A y el operador B. Eso también es importante. Eso también es importante. Y no lo quiero ni lo estoy, y desde el principio he tenido que trabajar un poquito acelerado en mi propio ritmo, porque he tratado de llevarlo bien despacio, ni acelerarme ni siquiera en mí mismo. Recuérdense que yo le dije que en la tesis mía usted podía ver ejemplos de operadores y trabajando con ellos en cuántica, y todavía yo los ejemplos de cuántica no lo he agregado a este material, pero no lo he agregado, pero he seguido el orden que decía. Pero le voy refiriendo, los operadores que están allá con operadores de calera tienen esta forma. O sea que allá usted va a ver ejemplo de esos operadores de calera, va a haber ejemplos expresados en esta forma. Entonces, allá está viendo ejemplo de esta descomposición. Bueno, aquí está demostrando simplemente la representación de él en términos de él mismo. Y esto es una representación para la norma de un operador en un espacio de Hilbert. También se puede demostrar que es equivalente a esta.
¿Qué significa? Bueno, con esta forma es más cómodo. No es que es tan sencillo, pero es más cómodo determinar la norma del operador si yo estoy trabajando en el espacio de Hilbert. T es un operador que sea autoadjunto, o sea, que él sea igual a su adjunto. Sobre un espacio de Hilbert, entonces la norma de él se puede calcular así. O sea, que esos operadores, esa norma se pueden calcular fácil, entre comillas. ¿Qué Digo significa fácil. sub, prof? ¿Perdón? ¿Qué significa sub? ¿Dónde sub? Self. Donde dice, Supremo, supremo, ok, supremo es. Ah, el supremo. gracias. O sea, el conjunto de todos los valores más grandes que puede tomar. Si usted, eso que está ahí, por ejemplo, para un caso particular, vamos a suponer que nosotros estamos trabajando sobre el operador de transformación, el mismo ejemplo de ahorita, para inventarle un ejemplo de una vez ahí con ese mismo, porque aquí los teoremas, aunque estamos cargados de ejemplos, ustedes tienen que tratar de eso mismo que hizo la persona que habló, que no me acuerdo. ¿Cuál es su nombre? Escúchame. Emanuel. Emanuel, eso mismo que hizo Emanuel, es preguntar todo. Tienen que preguntar todas las cosas y además de preguntarse a sí mismo. Es decir, ¿qué significa esto? ¿Qué representa? ¿Con qué que estoy trabajando? ¿Cómo yo mezclo esto con lo otro? O sea, ¿por qué? Porque yo digo que hay muchos ejemplos, pero usted tiene que verlo. Mire, nosotros acabamos de trabajar con el operador de Frido, que él en L2 y L2 es un espacio de Hilbert. Él actuando sobre esto ya dijimos que era igual a la integral. Esto está genérico porque yo no estoy definiendo un núcleo. Si defino un núcleo, entonces ya estaría haciendo otro caso incluso más particular. Y lo podemos seguir haciendo, o sea, eso se puede hacer. Pero bien, tengo ese operador actuando sobre el conjunto del intervalo abierto, tiene el núcleo, que es el mismo ejemplo que acabamos de ver, y el por X de T. Entonces, nosotros dijimos que o demostramos que el adjunto de él era igual. No voy a poner ya, usted sabe lo que dice, voy a ahorrarme escritura. Perdón, este conjugado no iba, porque el conjugado lo tenía el adjunto cuando lo demostramos ahorita. Entonces, era igual al conjugado del núcleo por el X de T. Dijimos que si el núcleo él era igual a su conjugado, entonces era autoadjunto. Que si el núcleo era igual a su conjugado, él era autoadjunto. O sea que cumple la hipótesis del teorema, este operador. Entonces, para este operador también nosotros teníamos, o sea, para este operador, si nosotros tenemos el operador, vamos a escribir quién sería este producto. Voy a coger otro color porque luego en los videos no se ve bien este color. Entonces, este producto, el operador actuando sobre X, o sea, el producto escalar de ellos dos, era igual al integral, vamos a poner el X cuadrado aquí porque es una integral doble, de el núcleo por X cuadrado.